Bueno, ya para lo que es la parte teórica es otra cosa, tienen que revisar, leer bastante, ¿no? En oftalmología. Bien, entonces sigo esperando la lista con su delegado. ¿Me avisan, por favor, si se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya. A ver. Bien, entonces vamos a conocer, identificar y realizar una aproximación diagnóstica de las patologías más comunes, sea de la órbita, del aparato lacrimal y de los párpados. Vamos a hablar también un poquito acerca de la enfermedad de ojo seco, que a veces lo conocen como síndrome de ojo seco, y también vamos a ver posibles tratamientos que ustedes como médicos generales vayan a o puedan utilizar, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la patología orbitaria. Entonces, preguntaré yo y me dirá presente a María Pando, María Fernanda Pando, que es la órbita. María Pando, ¿está conectada? ¿No está conectada? Si es falta. Entonces, Alexandra Pasquel. Alexandra Pasquel. Ya. Luisiana Pérez. Luisiana Pérez. Nada. Ya. Luis Polo. Oh, sí, presente, doctora. Luis Polo, Es muy la, bien. El primero, es la ¿no? Por eso cavidad ósea. no me gustan las clases virtuales porque es como que se sentarán, estarán almorzando, comiendo y ya. Pero bueno, me he visto obligada a hacer esto. Ya, a ver, dime, Luis, ¿qué es la órbita para ti? Es la cavidad ósea donde se va a alojar el globo ocular y sus estructuras. Ya. Entonces, si es que hay algo que... El globo ocular y sus estructuras, ¿qué estructuras? Pueden ser los músculos propios del ojo. ¿Pueden ser o es? No, sí, son Ah, ya, ya, muy bien. ¿Y qué patologías de la órbita conoces tú o has revisado? patologías. Ujú. Eh, tumores, Humores, muy bien. inflamación como celulitis orbitaria. Ya, está bien. Entonces, cuando yo tengo un cuadro de inflamación de esas estructuras blandas que se encuentran en la órbita es una cavidad ósea. Si es que esas estructuras se van a inflamar, ¿qué puede suceder? Dime, ¿el hueso tú crees que va a crecer? ¿El hueso tiene posibilidad de crecer? ¿Qué va a pasar No, si hay inflamación? ¿Qué va a pasar con el globo ocular en caso encontremos nosotros una inflamación? va a aumentar la presión que tiene. No, va a haber un desplazamiento del globo ocular, porque el contenido que está en la órbita son huesos, es como una pirámide de hueso, entonces el hueso no tiene posibilidad de agrandarse o crecer, así que el contenido que es el globo ocular y todo lo demás se va a desplazar hacia afuera de la órbita. Cuando existe ese desplazamiento, a eso nosotros vamos a llamar proptosis. 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 ¿Ya? Entonces, esa es la proptosis, cuando hay un desplazamiento del globo ocular fuera de la cavidad orbitaria. Este desplazamiento puede ser axial y no axial, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que podemos tener acá para este desplazamiento? Que se ocasiona este desplazamiento llamado proptosis, un cuadro de un tumor, un cuadro de una inflamación, un trauma ocular, etcétera.
Entonces, todo aquello que hace que se desplace el contenido que está dentro de la órbita se va a llamar proptosis. Muy bien. ¿Y qué causas conoce de proptosis por portal? Portal Inga, Berenice. Sí, doctora. ¿Me escucha? ¿Te escucho? ¿Qué causas de proptosis conoces? Puede ser una enfermedad tiroidea como el Graves, que también Ya, puede ser inflamación, ¿no? O de causas infecciosas, como una celulitis orbitaria. ya. ¿Y qué tipo de proptosis te daría? ¿Unilateral o bilateral? Una celulitis orbitaria. Ah, debería ser unilateral. Unilateral. Si es un tumor, ¿qué sería? ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Unilateral. Muy bien. Y si es una enfermedad tiroidea, ¿qué podría ser más comúnmente? O sea, sería bilateral, ¿no? Ahí. Ujú. Les aviso que no estoy pasando las diapositivas porque primero me gusta preguntar y de ahí paso las diapositivas. Si es tiroidea, la proptosis generalmente es bilateral. Entonces, recordemos, todo aquello que hace que el globo ocular se desplace fuera de la cavidad orbitaria se llama proptosis. Si esta proptosis es por causa de una enfermedad tiroidea, vamos a llamarle exoftalmos. Recordemos, el exoftalmo se puede llevar no solo cuando tenemos un paciente con hipertiroidismo, sino también un paciente con hipotiroidismo o un paciente eutiroideo. Entonces, para esto los oftalmólogos tenemos un instrumento que se llama exoftalmómetro, que es un instrumento el cual nos permite ver cuál es el grado de salida de este ojo, del globo ocular, desde la órbita, ¿no? Entonces, esto no es necesario que ustedes lo sepan, se los comento. Uno se apoya en el huesito que llamamos canto externo y vemos en una regla milimetrada hasta dónde llega el vértice de la córnea. Entonces, eso me va a dar una medida. Normalmente en nuestra raza, esta medida puede ser de entre 16 a 18 milímetros. Si sobrepasa esta medida, más de 18, yo puedo estar sospechando que ese paciente tiene proptosis. Igual, si entre el ojo derecho y el ojo izquierdo hay una diferencia de 2 milímetros, hay una simetría de 2 milímetros, quiere decir, si en el ojo derecho yo le mido con esta maquinita 16 milímetros y en el ojo izquierdo 20 milímetros, ya habría una diferencia mayor de 2, yo puedo sospechar una proptosis de tipo unilateral del ojo que está midiendo más. Entonces, como ya habíamos comentado, puede ser uni o bilateral, dependiendo de la causa. Puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, puede ser un trauma, una celulitis, que son cuadros agudos, o crónica en el caso de un paciente con orbitopatía tiroidea. Puede ser axial y no axial. Axial si es que sigue el eje antero-posterior del ojito, y no axial cuando escapa de ese eje. Por ejemplo, en un tumor que se localiza en la parte externa del ojo, de la órbita, hace que éste se desplace hacia la parte inferior, ¿no? Entonces ya deja de ser del eje antero-posterior, por lo tanto, ahí vamos a llamar a una proptosis no axial. Ahí están las causas, como ustedes lo han mencionado, inflamatoria, celulitis, los tumores y también causas traumáticas. Y recuerden, si es por orbitopatía tiroidea, vamos a llamar exoftalmos. A ver, la siguiente es Pujaico, Susana Pujaico. Susana Pujaico. Quesada. Ivonne Quesada. Yanela Ramos. Sí, doctora. A ver, Presente. Yanela. Muy bien. Hablamos ahora, pasamos al término de celulitis. ¿Qué es una celulitis? Bueno, podría ser, bueno, en el caso del tema del ojo, podría ser alguna infección o algo de los tejidos blandos.
Ya, celulitis en general es una infección, una inflamación de los tejidos blandos. Ya, muy bien. Aquí, si es que están atendiendo, me gustaría que atiendan. No puedo controlarlos vía virtual. Pero es importante que cuando hablemos de celulitis en el ojo, tenemos dos tipos, una celulitis preceptal y una celulitis orbitaria. Entonces, ¿es importante que sepamos esto? Sí, porque probablemente una celulitis preceptal ustedes la puedan manejar. En cambio, una celulitis orbitaria ustedes no la van a manejar como médicos generales. Para eso es importante conocer la anatomía de la órbita, ¿no? Y un poquito viendo las estructuras externas y las internas. Vamos a empezar en anatomía de párpados, vemos lo que es la piel, vemos el músculo orbicular, ¿no? Que está alrededor de los ojos, y hay una estructura muy importante, que es una estructura como un ligamento, que directamente en vivo se ve como una lámina blanca nacarada, y esta lámina se llama septum. Toda aquella inflamación que esté por delante del septum, es decir, piel, tejido celular subcutáneo, músculo orbicular, se va a llamar celulitis preseptal. En cambio, todo aquello que vaya a inflamar del septum para atrás, o sea, del septum para atrás, vamos a tener a la órbita, vamos a tener al globo ocular, vamos a tener a los músculos extraoculares y a una estructura muy importante que es el nervio óptico. Entonces, todo aquello que sea inflamación después de este septum se va a llamar celulitis orbitaria, con todas las subsecuentes cosas que vienen, ¿no? Entonces, si es que es una celulitis orbitaria o se está afectando después del septum, yo voy a tener, aparte de dolor ocular, puedo tener compromiso de los movimientos oculares porque estamos viendo que en esta zona están los músculos extraoculares. Yo también podré tener proptosis porque hemos dicho que todo lo que hace que se aumente su volumen en la órbita, que es una cavidad ósea que no va a crecer, genera que todo esto se desplace hacia afuera, hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, pero el globo se desplaza fuera de su lugar, o sea, hay proptosis. Y si yo sé que el nervio también pasa por acá, yo puedo tener un compromiso de la agudeza visual, ¿no? Entonces, disminución de la agudeza visual. Por lo tanto, a ustedes la clínica les va a ayudar bastante a distinguir entre una celulitis preceptal y una celulitis orbitaria, porque la que es orbitaria va a tener compromiso de movimientos, va a tener disminución de agudeza visual, va a tener también proptosis, lo que no va a pasar en la celulitis preceptal. Entonces, la causa más frecuente de una celulitis preceptal viene a ser por extensión de una estructura periorbitaria. A la cabeza, una sinusitis. Si es un niño, una sinusitis etmoidal, ¿no? Y si es un adulto, una sinusitis frontoetmoidal. Por lo tanto, ustedes a ese paciente que sospechan de celulitis le van a tener que pedir una tomografía y una evaluación por el otorrinolaringólogo para descartar sinusitis, que es lo más frecuente. Pero también tenemos causas como causas traumáticas, también hay tumores que pueden generar celulitis, causas endógenas, un paciente inmunodeprimido que tiene una infección o un foco urinario, por ejemplo, y que es diabético, puede viajar el germen hasta el ojo y producir celulitis, ¿no? Y también por condiciones intraorbitales, pero lo más frecuente es la sinusitis. Entonces, si vemos que hay una celulitis preceptal y orbitaria, se me ocurre, Jan Ramos. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Jan. Jan, dime, ¿tú con qué tratarías una celulitis preceptal? Hemos dicho que es del septum adelante, o sea, te va a producir edema, el párpado inflamado, pero todo lo demás normal, los ojitos los va a mover normal, la visión va a estar normal, todo normal. Y es una celulitis, hay una infección ahí, ¿con qué lo vas a tratar? Antibióticos orales. Antibióticos vía oral. Muy bien. ¿Lo hospitalizas o no lo hospitalizas al paciente? ¿Tú qué piensas? No. No. Ya. Y si es una celulitis orbitaria, ¿cuál sería cuál sería tu manejo? ¿O qué pensarías? Hemos hablado que la celulitis orbitaria
¿no? Sí puede comprometer lo que está dentro, lo de la órbita, o sea, los músculos, el nervio, o sea, es algo que te debería preocupar más. Si algo te preocupa más, ¿cómo lo tratarías? ¿Con antibiótico vía oral? ¿Vía intravenosa? Intravenoso. Entonces, si ese paciente va a estar con intravenoso, ¿lo vas a mandar a su casa o qué vas a hacer? No, lo interno. Lo internas. Muy bien. Entonces, mírenme cómo sabiendo algo ya sacan las conclusiones. La celulitis preseptal le van a dar tratamiento vía oral 7 días amoxiclavular. Y la celulitis se va a su casa, salvo sea un bebé. Menores de 6 meses se hospitalizan, sí o sí, y hay que pedirle toda la batería de exámenes de inflamación. En cambio, si tenemos una celulitis de tipo orbitaria, ese paciente tiene que hospitalizarse y le daremos tratamiento endovenoso de 14 a 21 días, porque eso sí se puede complicar, y para eso vamos a ver la clasificación de Chandler. Si tienen alguna pregunta, interrumpen, si no, no hay problema. Bien, la clasificación de Chandler me dice, ¿no? Desde lo más tranquilo, que es una celulitis preseptal, que ya hemos dicho delante del septum, solo inflamación, hasta lo peor que nos puede pasar, que es una trombosis del seno cavernoso. Entonces, Chandler 2 me dice va a haber una celulitis orbitaria, ¿no? Entonces vemos cómo todo el contenido orbitario va a estar inflamado y esto va a generar una proptosis de tipo axial. El ojo se desplaza en su eje anteroposterior hacia adelante. Luego puede formarse un absceso. Hemos dicho que la órbita está formada de paredes óseas y se forma un absceso superióstico como complicación en alguna de las paredes, ¿no? Esto va a dar una proptosis no axial porque el absceso se puede formar en cualquier pared de la órbita. Luego vamos a tener un absceso intraorbitario. Los músculos van a formar como un conito. Cuando el absceso se sitúa dentro de ese conito, se va a llamar absceso intraorbitario. Esto me va a dar una proptosis de tipo axial porque el ojo se está desplazando de atrás hacia adelante. Y finalmente, la trombosis del seno cavernoso, que es a lo peor que se puede llegar, ¿no? Entonces ya ustedes saben que una preseptal todo va a estar conservado, no hay dolor, no hay proptosis, no hay inflamación de la conjuntiva, solo los párpados rojos, aumentados de volumen, movimientos oculares conservados. La cosa empieza desde que vemos una celulitis orbitaria, porque ahí sí, ya les he dicho, ya saben ustedes por qué, la agudeza visual puede estar disminuida, va a haber dolor, va a haber proptosis de tipo axial en su eje anteroposterior, movimientos restringidos y por el aumento de volumen también puede haber un aumento de la presión intraocular. Luego los abscesos superiósicos, los abscesos tienen fiebre, todo absceso se drena y ya son cuadros quirúrgicos, ¿no? Vemos con lo mismo, ¿no? Dolor, agudeza visual disminuida, vemos cómo este ojito se ha desplazado hacia abajo y hacia afuera. Probablemente entonces tenga un absceso en la parte interna superior del ojito, como luego la tomografía nos va a decir. Tiene un absceso bien grande en esta pared de la órbita y este medial es más pequeñito. Por eso es que el ojito se ha ido hacia abajo y hacia afuera, o sea, es una proptosis de tipo no axial. Y el absceso intraorbitario va a tener mucho más proptosis y ya los músculos van a estar plégicos, o sea, no van a funcionar, el ojo va a estar como congelado, va a haber picos de fiebre. Y finalmente, lo peor, la trombosis del seno cavernoso. Recuerden, cuando ya hay trombosis del seno cavernoso, los signos van a ser bilaterales, o sea, todo lo que hemos visto ya no es de un solo ojo, sino de dos ojos. Ya acá también el ojo va a estar congelado y algo muy importante, hemos visto que el nervio óptico pasa por la cavidad orbitaria, va a haber un edema del nervio óptico. Entonces todo eso de celulitis orbitaria hay que tener en cuenta el tratamiento endovenoso, intrahospitalario y a partir de absceso en adelante tratamiento quirúrgico y no esperar a que se llegue a eso, ¿no? Ya saben, el diagnóstico clínico más exámenes de imagen como la tomografía. Y el tratamiento, como les decía, si es que es vía oral, amoxiclavulánico, 7 a 10 días. Si es que es endovenoso, generalmente usamos oxacilina más clindamicina, es lo que hay más en los hospitales, mínimo de 14 a 21 días, si es que ya es una celulitis orbitaria, ¿no? Y ya, si es que es refractario ese tratamiento, otros antibióticos.
Si ya hay absceso o una celulitis orbitaria que no mejora con el tratamiento, ya pensamos en cirugía. Muy bien. Otra enfermedad de la órbita que no es importante para ustedes, enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, que es como decir, yo encuentro proptosis, inflamación y no hay una causa, no hay tumor, no hay una infección, no hay un trauma, entonces es un diagnóstico de exclusión, porque este es idiopático, es algo inmunológico. Nosotros vamos a ver, en realidad el diagnóstico es por una biopsia, ahí se va a inflamar todo, se van a inflamar los músculos extraoculares, se va a inflamar la glándula lacrimal, se va a inflamar el saco lacrimal, etcétera. Y se hace el diagnóstico mediante una biopsia y de exclusión, o sea, habiendo descartado todas las otras causas de proptosis. Muy bien, vamos a pasar entonces a patología del aparato lacrimal. Y está, no sé si preguntaba, Caterín Reyes, ¿me contestó? Andrea Reyes. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Andrea. A ver, dime, Andrea, ¿quién produce la lágrima? Sí, doctora, la glándula lagrimal. ¿Dónde se encuentra la glándula lacrimal? En la parte de la órbita, en la parte súper externa, en la fosa lagrimal del hueso frontal. Ya. ¿Cuántas porciones tiene la glándula lacrimal? Los puntos, ¿verdad? Serían superiores, inferiores, los canalículos, el saco lagrimal. Entonces, está bien lo que me has dicho. Hay que recordar que tenemos dos unidades. Una unidad que es la que se encarga de secretar la lágrima y otra unidad que es la que se encarga de excretar la lágrima. La que se encarga de secretar la lágrima es la glándula lacrimal, como bien lo has dicho, que está en la parte superior externa de la órbita, la principal, porque también hay las accesorias de Krause y de Wolfram, ¿no? Y lo otro que dijiste de los puntos lacrimales ya es la parte ya de excreción de la lágrima, ¿no? Entonces, Rodolfo, Sí, doctora, presente. a ver, cuéntame, ¿tú qué conoces de la parte que excreta la lágrima? En la parte superior, doctora. Háblame un poquito de la vía excretoria de la lágrima. Mm, Thais Rodríguez. Thais. Thais Rodríguez. Thais Rodríguez, ya. Edín Rodríguez. Edín Rodríguez. Sí, doctora, dígame. Ya, háblame un poquito de qué conoces de la parte excretoria de la lágrima. ¿O qué has leído? ¿O no has leído nada? ¿Parte escritora de qué? Del aparato lacrimal. Bueno, básicamente eso tiene dos partes, que sería la secretora y excretora. De la parte La ya tu compañera dijo de la secretaria. para mí, escucho bien, debe ser muy bien. Dígame. A ver, Kevin Rodríguez. Sí, doctora. Con respecto a la glándula lagrimal, bueno, esta tiene sus porciones, porción orbitaria, porción palpebral. A través de los conductos excretores liberan las lágrimas en lo que vendría a ser en el espacio entre la córnea
párpado, en la conjuntiva palpebral. Em, Estas lágrimas van a ser recolectadas a nivel de las carúnculas, llegan a lo que es, perdón, a nivel de los pliegues o papilas, luego llegan a las carúnculas y las carúnculas se dirigen a través de los conductos, creo, conductillos lagrimales hacia el saco lagrimal y el saco lagrimal ya drenan a nivel del conducto nasolaagrimal en el meato nasal inferior. Ujú, muy bien. Debajo de los cornetes inferiores. Ya, muy bien. Nadir Romero. Sí, doctora. Nadir, ¿y qué patologías conoces del aparato lacrimal? Ah, puede ser serostamia, doctora. Ya. ¿Qué más? Epífora. Ese es un síntoma, ¿no? El epífora es un síntoma. Es un síntoma de algo. El epífora es un síntoma. Dacriocistis, doctora. Varinia. Sí, doctora, ¿se me escucha? ¿Doctora? Varinia. Sí, doctora. Ya. ¿Qué patologías conoces del aparato lacrimal? Quizás es el síndrome de ojo seco. No tanto del aparato, ya puede ser una, ¿qué más? Y de la vía excretora. De la vía excretora. Quizás canaliculitis. Ya, muy bien. ¿Qué más? Lo más común. Mm, Quizás alguna estenosis congénita o adquirida. O, si no me equivoco, hay una que se llama dacriosistis o dacriocistitis, pero aguda. Dacracisis. Así es. Un segundito, sino que llega una interconsulta de emergencia. Un segundito, disculpe. Está acá en el pasillo. Vengo para que le dé un vistazo. Yo le voy a para entonces la cita para la próxima semana. Ya. Que usted le evaluado y quiere pedirle este examen. Ya. Para que decida, porque si no, es que la mayoría está dijo. Sí, sí, no hay problema. Sí, no te preocupes. Ya. Ya, muy bien. Entonces, muy bien, Varinia, ¿no? Y me respondió bastante. Ya se escapó. Yadira Rosales. Varios faltantes y eso que es virtual. Manuel Sabana o Sábana. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, buenas tardes, Manuel. Manuel, la obstrucción de la vía lacrimal. ¿Qué has revisado? Sobre obstrucción de vía lacrimal. Hablaron bien sobre la vía de excreción de la vía lacrimal y la obstrucción. ¿Se refiere a las causas más comunes o...? Claro, si sabes las causas más comunes, puedes decirlo. Bueno, en adultos más que todo son procesos inflamatorios o infecciosos, ¿no? Que son crónicos. O incluso los traumatismos también, ¿no? O desviación del tabique, pólipos, ¿no? Y en niños. La inmadurez, pero no, que no, el conducto de nariz a la lágrima no se desarrolla completamente, ¿no? Muy bien. ¿Estás leyendo o es lo que se te ha venido a la cabeza? No, he revisado diapositiva del ciclo pasado. Ya. Ha revisado entonces. A ver. Gabriela.
Gabriela Saguamán. A ver, Gabriela, ¿y cómo es cuando hay una obstrucción de la vía lacrimal en niños? ¿Qué has revisado? ¿Qué es lo que se obstruye? ¿Dónde se obstruye? Bueno, como él menciona, por mala maduración de este conducto. ¿Del conducto o de qué cosa específicamente? No sabía decirle eso. Mira, a ver, Salaberry, Estuardo. Estuardo Salaberry. Salomé, Brigitte. Sí, doctora, presente. ¿Qué tal? Brigitte, tú habla un poquito de la congénita, obstrucción congénita de la vía lacrimal. ¿Qué sabes de eso? Bueno, justo estaban hablando de lo que son obstrucciones, ¿no? Y en este caso, cuando es congénito, había una válvula que como que no aperturaba bien, algo así. Entonces, justamente todas estas lágrimas del saco, ¿no? No tenían esa salida. ¿Y Esa esa válvula válvula? es, ¿Dónde está esa válvula? ¿Cómo se llama esa válvula? sí, lo dijeron su nombre, válvula de Hasner. Ajá. Sí, válvula de Hasner. ¿De qué pasa con esa válvula? ¿Dónde se ubica? Es una válvula que está en uno de los conductillos que está justo seguido del saco lagrimal. Y justamente va a dar paso de las lágrimas hacia la parte nasal, o sea, es el conducto nasolacrimal. Ya. A ver, vamos a ver un poquito de lo que han hablado, ¿ya? Para empezar, como les decía, tenemos una parte secretora y una parte excretora. Respecto a la parte excretora es cómo van a drenar las lágrimas. Entonces las lágrimas van a drenar a través de un sistema excretor. Este sistema excretor va a empezar en los puntos lacrimales. Tenemos puntos lacrimales superior e inferior que están en los párpados. Luego vamos a tener los canalículos, que son pequeños conductitos, también superior e inferior, y estos dos canalículos van a formar, en el 90% de casos, un canalículo común. Este canalículo común va a drenar a un saquito, que es el saco lacrimal, que cuando hay un estancamiento de la lágrima, una obstrucción, este saco es el que suele infectarse, dando un cuadro que se llama dacriocistitis. Y es producto de una obstrucción que hace que la lágrima se estanque y los cérmenes aprovechen y esto sea como un caldo de cultivo para ellos. Después del saco lacrimal vamos a tener un conducto que es el conducto nasolacrimal inferior que pasa a través de los huesos nasales. Este conducto va a drenar en el meato inferior por debajo de los cornetes inferiores. Es por eso que cuando mencionó un compañero, a veces tenemos un trauma, una desviación del tabique, podría generar una obstrucción de la vía lacrimal. Ustedes tienen que recordar dos válvulas. Una válvula que es la válvula de Rosenmüller, que es como que la puerta de entrada, la puerta de división entre el canalículo y el saco, y la válvula de Hasner. Doctora, disculpe, sigue sin pasar diapositivas, ¿verdad? Sí, sin pasar. Estoy señalando. No sé si ven que la flechita la señala. No. ¿No se ve? No, se ve, no, desde hace rato veíamos solo la primera diapositiva, como había comentado que al principio no iba a pasar. ¿No está en anatomía de los puntos lacrimales ahorita? No, sigue en la primera diapositiva.
de patología de la órbita. A ver, espera. ¿Ahí está pasando algo o nada? No, nada. Ahora sí, doctora, pero no habíamos visto nada, entonces nos quedamos en la primera diapositiva hace rato. Ahí recién ven. Sí. A ver, me avisas. ¿Ahí ven algo? Se ha quedado en la diapositiva 18. Ahí. Sigue Pero la ahí 18. no pasa. No. Creo que está compartiendo la presentación en grande. O sea, perdón, está compartiendo el PowerPoint en chico y usted está que mueve la presentación en grande, entonces por eso no se visualiza. Así está acá el otro. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, me avisan si ahí ven. ¿Se ve ahí? La primera diapositiva nomás, doctora. Qué raro. Ahí. No, doctora. O sea, ya hace rato han estado viendo eso. Sí, solo hemos visto la primera diapositiva. Doctora, en todo caso, ¿podríamos uno de nosotros compartir la PPP por usted? Sí, a ver, por favor, porque acá estoy con ventana. Ese que esta laptop no es mía, es una laptop del hospital. Y no sé si no carga. A ver. Yo podría compartir, doctora. Ya, a ver, por favor, gracias. Voy a dejar de compartir.
Ya, a ver, por favor. Ya, doctora, voy a presentar. No sé si ya pueden observar la PPT. Sí, yo veo está a 13 al punto de lacrimal. Ya ahí, justo ahí. Ahí les estaba comentando que tenemos desde los puntos lacrimales, ¿no? Que están en los párpados, luego los canalículos lacrimales. Estos canalículos superior e inferior van a unirse en un canalículo común. El canalículo común va a drenar en un saquito, una bolsita que está ahí en la parte superior. Este saquito es el que cuando se infecta va a dar el cuadro de dacriocistitis. Este saquito va a llegar hacia el meato inferior, debajo de los cornetes inferiores, y ahí es donde finalmente la lágrima va a desaguar, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener cualquier patología del aparato lacrimal, puede ser desde los puntos lacrimales hacia el conducto nasolacrimal inferior. Desde el canalículo hacia atrás, o sea, los puntos, los canalículos superior, inferior y el canalículo común, todo lo que se ubique ahí va a ser una obstrucción alta. Y todo lo que haya ahí, por ejemplo, si es que hay una atresia, si es que el punto lacrimal no se formó bien, si es que hay una estenosis del canalículo, va a generar una obstrucción de la vía lacrimal. Toda obstrucción de la vía lacrimal va a dar lagrimeo, que nosotros lo conocemos en norma médico como epífora. Y desde el saquito lacrimal hacia abajo, también todo lo que se ubique en esa vía va a ser una obstrucción. Por ejemplo, si hay un quiste en el saquito que se le llama dacriocistocele, o si hay una fístula, o si hay alguna malformación en el conducto nasolacrimal, o de repente el tabique, que puede estar desviado, ¿no? O puede haber una hipertrofia de cornetes, todo eso puede generar una obstrucción de vía lacrimal inferior. Por lo tanto, también epífora. Entonces, cualquier obstrucción de vía lacrimal me va a llamar epífora. Recuerden dos válvulas. La de Rosen-Müller, que está en la parte superior, desde el canalículo común hacia el saco, y la válvula de Hasner, que es la que les había comentado, que está del canalículo en el conducto nasolacrimal inferior hacia el meato inferior. Es esa válvula que en los niñitos va a estar obstruida, o sea, esta válvula no se abre. Nacen y esta válvula está cerrada, es por eso que no drenan los niñitos, ¿no? Entonces ahí pasa un cuadro que se llama una obstrucción congénita de la vía lacrimal. A ver, pasamos la siguiente, por favor. Bien, lo que les decía, ¿no? Las obstrucciones de la vía lacrimal pueden ser superiores e inferiores y todo depende, superior e inferior, ¿de qué? De dónde estén ubicadas anatómicamente. Recuerden, todo lo que afecta a puntos, canalículos superior, inferior y canalículo común se va a llamar obstrucción superior o va a generar obstrucción superior. Y todo lo que sea del saco para abajo va a ser obstrucción inferior. Siguiente. Entonces, si hay algo que va a tapar el punto lacrimal o va a haber un punto lacrimal que no está formado, que es una atresia, va a generar esa obstrucción. Ahí como vemos, como habrán visto en la práctica, en el párpado inferior tenemos que tener un agujerito, que es el punto lacrimal inferior, pero en la imagen no se observa este agujerito. Es decir, este paciente no tiene punto lacrimal, por lo tanto no está o no va a drenar la lágrima como debe ser. Esto va a generar epífora, lagrimeo. Es una causa de obstrucción de vía lacrimal. Siguiente. Igual todo aquello, como les decía, que afecte canalículo superior, canalículo inferior, sea porque hay una atresia, porque hay una agenesia, o sea, ausencia de canalículos, lo que fuere, también genera obstrucción. Siguiente.
Fístula es toda comunicación que va a haber, en este caso, fístula lacrimal, de la vía lacrimal hacia afuera, del epitelio que reviste la vía lacrimal hacia afuera. Se puede formar desde la parte superior de la vía lacrimal, canalículo, saco, hacia la parte inferior. Es más común que la fístula tenga una comunicación de la vía del saco hacia la piel, ¿no? Es la fístula más común que hay. Muchas veces por esa fístula uno tiñe con fluoresceína y sale la lágrima. Otras veces esta fístula se puede infectar. De todas maneras, generalmente entramos para hacer un cierre quirúrgico de fístula. Siguiente. Otra patología importante es cuando hay estancamiento de la lágrima, se puede formar, se ha descrito que se pueden formar litos, cálculos, también en todo el recorrido de la vía lacrimal, pero es más frecuente que los encontremos a nivel de canalículos. Entonces hay que extraer estas piedritas, estos litos, hay que dilatar el punto lacrimal y a través de ese punto, con un instrumento que es como una cucharita, se extrae estas piedritas que se forman en la vía lacrimal. Siguiente. Y lo que les hablaba, ¿no? Lo más importante que ustedes tienen que recordar sobre esta patología del aparato lacrimal, como médicos generales, va a ser una obstrucción congénita del conducto nasolacrimal, porque son bebitos que ya tienen más de 2 semanas de naciditos, y la mamá les va a referir que el ojito lagrimea mucho. Como lagrimea mucho, es un ojito que puede hacer conjuntivitis o blefaritis a repetición. Y este lagrimeo se debe a que la válvula de Hasner, que es la valvulita que estaba del conducto nasolacrimal hacia la nariz, no se ha terminado de abrir. Esa válvula es como una puerta. Entonces hay niñitos que nacen con esa puertita cerrada. Por lo tanto, esa puerta se tiene que abrir, ¿no? Y el 90% de pacientes, esa puertita la vamos a abrir nosotros a través de masajes. Se van a hacer masajes siguiendo la vía lacrimal, desde el canto interno del ojito, donde están los puntos lacrimales, siguiendo el ala de la nariz, de arriba hacia abajo. Y estos masajes se tienen que hacer diariamente y varias veces al día. Estos masajes van a generar una presión hidrostática positiva. Esta presión va a forzar a que la válvula de Hasner se abra y al abrirse ya la lágrima va a drenar con normalidad. Entonces, si ustedes reciben un bebito así, ustedes sí pueden tratarlo, pueden aconsejarle que se hagan los masajes y como les decía, el 90% va a revertir. Si con masaje no revierte, lo que va a seguir es hacer un sondaje. El sondaje es como una especie de, como les decía en la práctica, como una especie de crochet, como un hilito de tejer, algo de metal, y vamos a entrar por la vía lacrimal, empezando desde el punto lacrimal, vamos a ingresar y como se dice, a la fuerza, con esta sondita, vamos a ingresar hasta el conducto nasolacrimal inferior y vamos a aperturar la válvula de Hasner. Eso es si con masajes no funcionara el tratamiento. Y por último, si no funciona con sondaje, lo que sigue ya es hacer una cirugía. Y la cirugía es una dacriocistorrinostomía que va a generar un bypass, o sea, va a bypassear la parte por donde sale la lágrima y va a generar una nueva vía, ¿no? Pero ustedes finalmente tienen que llevarse la cabeza que si ven un bebito, ustedes con indicarle masajes ya están haciendo bastante, porque en la mayoría de casos con eso va a revertir. Hasta el primer año. Si hasta el primer año no revierte, ya vamos a ir pensando en hacer el sondaje o ya inclusive la cirugía. Siguiente. Como hablamos, todo lo que diga dacriocisto, dacrio es de vía lacrimal y cisto es un quiste, una bolsa. Entonces vamos a ver una especie de quiste que tiene un contenido, que puede ser moco también. Como van a ver ese bebito de la foto, hay un aumento de volumen en la zona del canto interno, que es la zona donde se ubica el saco lacrimal. Pero ustedes no ven secreción, no ven pus, no ven que está rojo, lo ven medio violáceo. Entonces son bebitos que nacen con estas tumoraciones, pero estas tumoraciones que se ubican en el saco lacrimal también van a ocasionar una obstrucción de la vía lacrimal. Entonces todos estos cuadros van a ser
quirúrgicos. Siguiente. Y un cuadro que es muy común, que un compañero de ustedes mencionó, cuando ya hay pacientes mayores de edad, sea por un trauma, sea porque a veces usan gotas oftálmicas que tienen efecto de causar obstrucción de la vía lacrimal, va a haber un cuadro que se va a llamar dacriocistitis. La dacriocistitis es una infección, inflamación del saco lacrimal producto de una obstrucción de la vía lacrimal inferior, porque recuerden que todo lo que está del saco para abajo se va a considerar inferior. Entonces, esta dacriocistitis va a haber aumento de volumen en el canto interno, va a estar rojo, puede ser doloroso, puede formar hasta un absceso, e inclusive después de eso, este absceso abrirse hacia la zona externa. Y los cármenes más frecuentes van a ser los cármenes que van a estar en la piel, o sea, los estafilos, estreptococos, etc. Este cuadro, que inicialmente es inflamación, el cuadro agudo, hay que resolverlo con antibióticos. Entonces vamos a tratarlo igual que una celulitis. Luego de enfriar el cuadro, ya vamos a nosotros pensar que como es secundario a una obstrucción de la vía lacrimal, sí o sí ese pacientito se va a tener que operar. Siguiente. ¿Cómo evaluamos la producción lacrimal? Bien. Primero, lectoscopía. Como vemos en la primera foto, un niñito que tiene una tumoración en el canto interno, violácea, podemos decir, este niñito puede tener un dacriocistocele. Segundo, utilizar, como lo hacen en la práctica, seguramente, utilizar las gotitas de anestesia con una tinción que se llama tinción de fluoresceína. Esta fluoresceína tiene la propiedad de florecer, tiene fluorescencia, si uno le pone una luz azul de cobalto. Entonces, como ven en la segunda imagen, normalmente cuando colocamos fluoresceína se va a formar como un laguito, que le llamamos menisco lacrimal. Este menisco lacrimal, con el correr de los minutos y con el parpadeo, tiene que desaparecer. Y si no desaparece, nosotros podemos sospechar que este paciente tiene una obstrucción de la vía lacrimal y la lágrima no se está drenando, porque lo que está pintando esta fluoresceína es la lágrima. Y en la tercera foto van a ver cómo realizamos una evaluación de vía lacrimal, y esto a nosotros, la que está en blanco y negro, es en sí un sondaje de la vía lacrimal. Esa de blanco y negro es un sondaje, que es un procedimiento que nosotros realizamos para poder reaperturar, como les decía, la válvula de Hasner cuando hay una obstrucción congénita de la vía lacrimal. Y en esa misma tercera foto abajo de color, vemos cómo con una jeringuita y una cánula se está irrigando. ¿Qué significa? Se está ingresando por el punto lacrimal, en este caso punto lacrimal inferior, y a través de este punto lacrimal y el canalículo inferior se está irrigando solución salina, y normalmente un paciente que no tiene obstrucción nos tiene que decir a nosotros, sí siento el líquido que lo estoy pasando por la garganta. Pero cuando hay una obstrucción, el líquido no va a pasar por la garganta, sino que va a refluir. O sea, va a salir por ese mismo punto lacrimal o por el punto contralateral. Esto es ya como parte de la evaluación oftalmológica. Siguiente. Vamos a pasar a patología de párpados. Dentro de patología de párpados, el párpado tiene una anatomía muy especial, y su anatomía también depende mucho de en qué nivel nosotros realicemos el corte quirúrgico. En patología de párpados quiero que recuerden 4 cosas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La primera es el pliegue epicanto. El pliegue epicanto, si puede pasar la diapositiva, por favor. El pliegue epicanto, como ven en la primera foto de la izquierda, ese niñito que tiene ojos celestes, esa fotito, se va a formar como un pliegue que va a ir, un pliegue de piel, pero que va a ir del párpado superior al párpado inferior. Ahí vemos como un plieguecito, ese de ahí, del párpado superior al párpado inferior, que incluso, si ustedes ven la foto, da la impresión de que el ojito estuviera metido hacia adentro, como si ese bebito tuviera estrabismo. Y muchas veces, por eso es importante que ustedes sepan esta patología, porque muchas veces refieren a los pacientes por esto que se llama pseudoestrabismo, que no es un estrabismo en realidad, sino es un pliegue epicanto, o sea, un pliegue de piel del párpado superior al párpado inferior.
¿no? Pero lo mandan los pediatras o los médicos generales para que descartemos estrabismo. Otra segunda patología que es muy importante, que es también común, que se va a ver en la foto de la parte superior al costadito del niño de ojitos celestes, es el epibléfaro. Como ven en esa foto vamos a ver un pliegue redundante de piel en el párpado inferior que hace que las pestañas se vean como paraditas. Y muchas veces esas pestañas están que chocan con la córnea y producen irritación ocular, ojos rojos. Son niños que vienen con conjuntivitis a repetición, con blefaritis a repetición. Entonces, estos cuadros, cuando dan mucha clínica, a este paciente se le tiene que operar, tanto al pliegue epicanto como al epibléfaro. Y ya abajo vemos otras cositas como ese niño de ahí, tenemos un telecanto, que es un aumento de la distancia entre canto interno, entre ambos ojitos, ¿no? Así es. Entonces, da la impresión también que los ojitos estuvieran desviados. Y lo otro que sí sería más preocupante es ese bebito que le falta una parte del párpado que se llama coloboma del párpado, y nosotros tenemos que saber que el párpado es una estructura que protege al ojo. Entonces, si no está esa ventana del ojo, no hay protección de la córnea. Esa córnea puede perforarse, puede ulcerarse y el ojo puede infectarse. Entonces, ese paciente sí o sí, ese bebito necesita cirugía urgente. Siguiente. Luego vamos a tener las malposiciones de los párpados. El párpado, el borde del párpado, sea el párpado superior o el párpado inferior, cuando se dirige hacia el ojo, se va a llamar entropio. En estas fotos vamos a ver todo lo que son entropios. El entropio puede ser involutivo, es decir, por la edad. Vemos cómo el párpado inferior está girado hacia el ojo y hace que las pestañas rocen también contra el ojo. Podemos también tener un entropio cicatrizal. En este caso, un paciente que ha sido sometido a una cirugía de conjuntiva y se ha formado una cicatriz que hace que se jale el ojo, el párpado hacia adentro, ¿no? Ahí vemos cómo está la cicatriz que le está generando el entropio. También va a haber entropios que son congénitos, niños que ya nacen con entropio, y también va a haber entropio espástico agudo, que es más que todo por muscular, ¿no? Por el músculo orbicular que cierra el ojo, que a veces funciona de más y hace que haya entropio. Finalmente, el tratamiento es quirúrgico. Siguiente. Y ectropio, ec ya es hacia afuera, es decir, el párpado va a estar hacia afuera. Y si está hacia afuera, también va a exponer el ojo, ¿no? Porque no está cubriendo el ojo como debe ser. Como vemos donde está el mouse, en el ojo izquierdo vemos un párpado con ectropio, y este también se puede producir por la edad, por los años, ¿no? Luego vamos a ver en la fotito que está al costadito, un ectropio, pero por un paciente que es posquirúrgico. Muchas veces hay pacientes que se operan de tumores en la mejilla, ¿no? Tumores de piel, y esto coge un poco del párpado, forma una cicatriz y ven cómo el párpado está jalado hacia afuera, ¿no? Este es un ectropio cicatrizal. Luego tenemos una foto abajo de una señora que está post parálisis facial. Hay que recordar que el nervio facial va a inervar al músculo orbicular, y el orbicular es el que se encarga de cerrar el párpado. Entonces, si el facial no funciona, no se cierra el párpado, el párpado a permanecer abierto. Y ahí vemos en el lado derecho cómo es que esta paciente post parálisis facial también se le ve la comisura labial hacia abajo, ¿no? Vemos como el ojo está como que abierto, está con ectropio, pero producto de la parálisis. En este caso sí requieren terapia, ¿no? Terapia física, sobre todo en los primeros 6 meses, y si no, pues hay que operar a este paciente, ¿no? Y luego vamos a ver también ectropio de tipo mecánico, que puede ser secundario a una tumoración, que también hace que se jale el párpado. Todos estos casos también son quirúrgicos. Siguiente. Tosis. Tosis es un cuadro también muy frecuente. Cuando hablamos de tosis, tosis en general es caída. Y si hablamos de blefaroptosis, que es la tosis palpebral, hay una caída del párpado. Esta caída del párpado, nosotros tenemos un músculo que es el músculo elevador del párpado superior, que está inervado por el tercer par. Cuando hay una parálisis del tercer par, este músculo no funciona, por lo tanto, puede hacer que el párpado esté caído.
¿no? En este caso se llama una parálisis de tipo neurogénica. Pero también vamos a ver causas de parálisis, de tosis palpebral por la vejez, ¿no? El músculo se puede envejecer, ahí vemos, como vemos en esa foto de ese paciente mayor de edad, ¿no? En el ojito izquierdo, ambos ojos en realidad, como el párpado está caído, pero es porque el músculo elevador del párpado superior normalmente se inserta en el tarso y cuando pasan los años se desinserta. Si se desinserta, deja de funcionar, el párpado cae. Entonces, estos pacientes necesitan cirugía. Es la causa más frecuente de tosis, es el envejecimiento, ¿no? También tenemos las tosis congénitas, como ese jovencito de ojos verdes. En ese caso ya nacen que el músculo, en vez de ser músculo, es grasa, ¿no? Entonces son niñitos que nacen así, que su músculo no nace normal, ¿no? No es solo músculo, sino también está infiltrado de grasa. Por lo tanto, no va a funcionar el músculo elevador. Tenemos también mecánico, por ejemplo, vemos un paciente con chalacio en la figura inferior que da la impresión y genera que el párpado tenga como una caída y luego de operado vemos como que está normal. Y tenemos las tosis de tipo neurogénicas como esa niñita que está al costado, que son tosis que hacen una inervación aberrante con el nervio trigémino, de tal forma que tú le pides a ese paciente que mastique o lateralice la mandíbula y ese párpado que está caído se va a abrir por inervación aberrante. Igual, todos los casos van a ser quirúrgicos. Siguiente. Respecto a orzuelo y chalacio, dos cosas importantes que deben saber. Que el orzuelo es una inflamación, pero de origen infeccioso. Por lo tanto, el tratamiento va a ser con antibiótico. En cambio, el chalacio es una inflamación, pero es una inflamación no infecciosa, es de tipo granulomatosa. El orzuelo generalmente va a ser de las glándulas de Seyss y de Moll, que son las glándulas accesorias a los anejos, a los folículos pilosos. El chalacio va a ser una inflamación granulomatosa de las glándulas del megomio, que son las encargadas de producir grasa, sebo, que forma parte de la película lacrimal. Entonces, si uno es infeccioso y otro es antiinflamatorio, cuando demos un tratamiento nos vamos a enfocar en eso. En el orzuelo sí o sí vamos a tener que usar un antibiótico tópico, tobramicina, ciprofloxacino, etc. En cambio, en el chalacio recetaremos algún antibiótico quizás, pero sobre todo un antiinflamatorio, ¿no? Puede ser un corticoide también. La mayoría de corticoides en oftalmología vienen combinados con antibióticos. Otra cosa importante que no hay pierde, que ustedes como médicos generales pueden usar, es la tetraciclina. La tetraciclina es un antibiótico, pero también tiene un efecto antiinflamatorio porque inhibe las metaloproteinasas, que son sustancias proinflamatorias. Entonces, si yo doy tetraciclina, no solo lo doy por efecto antibiótico, sino también por efecto antiinflamatorio, por lo tanto, lo puedo usar en un chalacio. Si ese paciente es realmente un orzuelo y ustedes le dan antibiótico, ese orzuelo va a desaparecer. Pero si ustedes a ese paciente le dijeron que tenía orzuelo, le dan antibiótico y no desaparece, probablemente sea un chalacio. El chalacio tiene tratamiento médico, pero si no revierte, también hay que operarlo. O sea, también tiene tratamiento quirúrgico. Y una cosa importante que pueden hacer como medida higiénica es colocar compresas tibias sobre los párpados para que generen una apertura de los conductos por donde la grasa drena, ¿no? La grasa de la glándula de megomio drena el ojo. Estos conductitos se van a abrir gracias a la temperatura tibia y con eso puede bajar también el chalacio. Siguiente. Tumores palpebrales, la mayoría son originados por el sol. En la primera foto, queratitis seborreica o verruga senil. En la segunda ya es una verruga ya por infección por virus de papiloma humano. Y en la tercera tenemos los pólipos fibroepiteliales. Todos estos cuadros se pueden cauterizar, se puede hacer crioterapia, también se puede hacer cirugía con bisturí. Igual, todo lo que es tumor, así sea benigno, se manda a patología. Siguiente. Luego vamos a ver un quiste epidermoide, que es un quiste que tiene contenido graso, también quirúrgico. Las milias, que son quistes epidérmicos, que generalmente se les puede aplicar crioterapia, ¿no? Para disminuir esto.
Y los antelasmas, que son como unas lesiones amarillentas, que son depósitos de lípidos, esto también se puede operar, se puede retirar, o también se puede colocar láser, también se puede poner quimioterapia. Todo esto son benignos. Siguiente, y si hablamos de malignos, lo más importante que ustedes tienen que recordar en malignidad es, si yo veo una lesión en el párpado, donde hay vasos sanguíneos encima de la lesión, donde vemos que no hay pestañas en la zona donde está el nódulo, la lesión, el tumor, etcétera, yo tengo que referir a ese paciente porque puedo sospechar de malignidad. Entonces, la madarosis, que es ausencia de pestañas, y la presencia de vasos sanguíneos, el crecimiento rápido, el cambio de coloración, me llevan a sospechar de malignidad. El tumor maligno palpebral más frecuente es el carcinoma vasocelular, producto del sol, y donde se ubica con mayor frecuencia en el párpado inferior. Y vamos a ver que tienen formas de tipos nodulares, de tipos ulceradas, etcétera. Pero tengan en cuenta estos signos para que ustedes cuando vean algo así puedan referir al paciente. Siguiente. Y nuestro último tema es el síndrome de ojo seco, que en realidad es enfermedad de ojo seco, es una enfermedad de múltiples factores, porque acá vamos a tener los factores ambientales como el uso de aire acondicionado, el humo, polvo, viento, el hecho de leer mucho, por ejemplo, de conducir de noche, de usar muchas pantallas también. Todos esos factores contribuyen a la enfermedad de ojo seco. Esta enfermedad afecta a la superficie ocular está formada por la córnea, por la conjuntiva, por los párpados, y los síntomas son sin fin de síntomas: ojo rojo, visión borrosa, dolor, sensación de cuerpo extraño, etc. Siguiente. Entonces vamos a ver el cuadro multifactorial, como les decía, uso de pantalla, se dice que también a la edad, porque puede haber disfunción de las glándulas de meiomio, por lo tanto la glándula no produce bien la grasa, y recordemos que la grasa forma parte de la lágrima. Los factores ambientales que ya se los he mencionado también, uso de aire acondicionado, hasta los ventiladores, factores hormonales, medicamentos. En medicamentos recordemos mucho cuando ustedes hagan serums también o internado, es importante recordar medicamentos como los ansiolíticos, diazepam y todo eso producen ojo seco porque disminuyen la producción de la lágrima. Medicamentos como los antihistamínicos, cetiricina también por la misma causa, antipsicóticos también. Entonces todo lo que se usa en la parte psiquiátrica o la mayoría de todo eso produce ojo seco. Entonces es algo importante que ustedes tienen que recordar. En enfermedades de fondo, siempre descartar, cuando hagan el internado, manden evaluación oftalmológica a los pacientes reumatológicos, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, porque ellos van a tener también déficit de producción de la lágrima, ¿no? Algún problema en los párpados que puede haber, inflamaciones, uso de lente de contacto también puede predisponer a ojo seco. Se vio mucho lo de la alimentación, se dice que un déficit en ácido graso omega 3 también puede producir ojo seco por la calidad de la grasa. Entonces, recordemos que la lágrima va a tener tres componentes. El componente que va a producir las glándulas lacrimales principales y accesorias, que es el componente acuoso, el de la glándula de meibomio, que va a ser el sebáceo, y este es el que ayuda a dar estabilidad a la lágrima, que la lágrima no se evapore con facilidad, y el componente mucinoso, que lo van a dar las células caliciformes que están en la conjuntiva. Es importante también que no olviden que el parpadeo es vital. El parpadeo nos ayuda a recambiar la lágrima. Entonces, cuando ustedes están viendo su celular, viendo la tablet y se olvidan de parpadear, la lágrima se evapora rápido y eso también me puede producir ojo seco. Entonces, todo esto es un conjunto de cosas que al final confluyen a producir ojo seco. Siguiente. Y hemos dicho que va a afectar la superficie ocular. La superficie ocular, como ven en la imagen, está formada por la córnea, por la conjuntiva y los párpados principalmente. La unidad lacrimal está conformada por la glándula lacrimal principal y accesorias que forman la lágrima. Y también vamos a tener la glándula de meibomio y las células caliciformes conjuntivales. Ahí nomás que se quede. Sí, ya le hice, gracias.
Entonces, hay un estudio especial que usamos los oftalmólogos, que es el estudio del taller de Dios, que es solo para ojo seco. Lo único que quiero que ustedes sepan es que el ojo seco se produce porque hay un déficit de secreción de la lágrima, o sea, es ojo deficiente, o porque esta lágrima se evapora con facilidad. Si es que yo pienso que no se produce bien la lágrima, tengo que pensar en la glándula lacrimal, principal y accesoria. Si yo pienso que la lágrima se evapora muy rápido, tengo que pensar en algo que esté afectando la producción de grasa, algo que esté pasando en las glándulas de meiomio. Pero también puede ser un mixto de ambas cosas. Siguiente. Entonces aquí tenemos los dos brazos, por déficit acuoso y el ojo seco evaporativo. Siguiente, para hablar del déficit acuoso que está ahí. Cuando hablo de déficit acuoso, yo siempre tengo que pensar en enfermedades inmunes, enfermedades reumatológicas. Entonces, a la cabeza, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad reumatológica que afecta a la glándula lacrimal, se deja de producir lágrima y también a las glándulas salivales, es decir, no produce saliva. Pero hay enfermedades reumatológicas que pueden producir un síndrome de Sjögren secundario, porque el primario es ese que va a ir a la glándula lacrimal y a la salival. Y el secundario es secundario a enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, lupus y todas las que ven en su diapositiva. Finalmente, ¿cómo voy a diagnosticar estas enfermedades? Utilizando un test que se llama test de Schirmer, que es que lo vamos a ver en una diapositiva después, que es como una tirita que está milimetrada y me va a, en un tiempo que yo la coloco, me va a permitir ver cuánto de milímetros de lágrimas se está produciendo. Igual, cuando tenemos conjuntivitis de tipo cicatrizal, como el caso de la figura, estas cicatrices van a generar obstrucción de los conductitos por donde se secreta la lágrima y eso hace que no haya un componente acuoso de la lágrima y produce ojo seco. Siguiente. Pero cuando hablamos ya del evaporativo, tenemos que pensar, como les decía, en la glándula de meiomio. Produce la grasa y la grasa es la que ayuda a mantener la lágrima un tiempo sobre el ojo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que lleve a la disfunción de la glándula de meiomio me va a llevar a un ojo seco de tipo evaporativo. Como vemos en las imágenes, también una blefaritis, vemos en la segunda, en la de que está más abajito, cómo se forman unos collaretes ahí, porque producto de la inflamación del borde del párpado, que también afecta a la glándula de meiomio. Vemos también en la parte de abajo cómo esa es la grasita que uno debe producir, que es la glándula de meiomio, la grasita, y esa grasa está mal, esa grasa no corre, en vez de correr por el conducto lo tapona, ¿no? Entonces no se está produciendo bien la grasa, que es el componente de la película lacrimal. Por lo tanto, eso hace que se produzca ojo seco. Recordar también que algunas enfermedades dermatológicas pueden producir este tipo de ojo seco, pero por tratamiento. Pacientes que tienen acné y que consumen isorretinoína, la isorretinoína también me produce un ojo seco de tipo evaporativo. Por eso siempre, paciente con tratamiento de isorretinoína tiene que dársele su lágrima, ¿no? Y evaluación por oftalmología. Las alergias oculares también y el déficit de vitamina A es como causas más importantes. Siguiente. Y ahí que es un cuadrito como para que ustedes puedan revisar, ¿no? Solo recuerden los dos grandes brazos, ¿no? Por déficit acuoso y el ojo seco de tipo evaporativo. Siguiente. Los síntomas, como les dije, el ojo seco produce todo, picazón, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, dolor, baja visión, etc. Siguiente. Y nosotros usamos un test solo para conocimiento, ustedes no tienen que saber ni la puntuación, ¿no? Que es el test de OSDI, que es un test que va a unir síntomas con factores medioambientales, ¿no? Por ejemplo, si es que a mí me molesta o siento algún síntoma, sensibilidad a la luz, sensación de arenilla, dolor de ojos, visión borrosa, si es que estos se presentan cuando leo, cuando conduzco de noche, cuando uso una tablet, una pantalla, etcétera, ¿no? O con condiciones ambientales, con la humedad, con el viento. Entonces, este test va a unir lo que son síntomas con factores medioambientales. Es lo que en general ustedes deben saber, nada más. Siguiente.
Entonces, cuando evaluamos, y este es otro que es complementario, es similar. Siguiente. Cuando evaluamos entonces ojo seco, tenemos que hacer algo muy importante que es el tiempo de la ruptura lacrimal. Como ven en esa foto, nosotros instilamos anestesia tópica y fluoresceína, y luego vamos a ver al paciente en nuestra maquinita que es lámpara de hendidura con azul de cobalto. En el lado izquierdo ven cómo se forma como una laguna verdosa, ¿no? Hay una fluorescencia y se ve como verdoso encima de la córnea. Y donde ya están las flechas, vamos a ver cómo es que esto se va rompiendo, van apareciendo espacios oscuros, porque esta tinción, esta lagrimita ya se está empezando a evaporar. Normalmente este efecto que ustedes ven de ruptura tiene que aparecer después de los 10 segundos. Yo diría, ya, la lágrima está estable, no se evapora con facilidad. Pero si esto ocurre antes de los 10 segundos, yo voy a decir que hay un tiempo de ruptura lacrimal menor de 10 segundos, por lo tanto yo sospecho que hay un ojo seco. Y ese tiene una sensibilidad. Otra forma también que sé yo que es con una maquinita que mide la osmolaridad. Normalmente un ojo seco hay hiperosmolaridad, pero esto no es muy práctico y también es costoso. Siguiente. Si sospechamos de que hay, como les decía, un déficit de producción de lágrima, tengo que hacer el test de Schirmer. Ahí ven la foto, un paciente con una regla, un papelito, una tirita con milimetrada, donde lo dejamos 5 minutos, un test de Schirmer 1, lo dejamos 5 minutos y teóricamente esta tirita debe de mojarse más de 10 milímetros. Si no sucede eso, puedo sospechar en un déficit de producción acuosa. Igual, como ya hemos pintado al paciente con la fluoresceína, tenemos que ver si es que hay queratitis, que son como unos puntitos en la córnea. Entonces hay desde grados, eso se llama escala de Oxford. En el grado 0, aparentemente no hay ningún puntito con fluorescencia. Pero conforme vamos avanzando, ustedes van a ir viendo en las fotos cómo se van formando puntitos verdes, que son producto de la queratitis epitelial. Y ya en la última foto parece que uno le hubiera raspado la córnea porque la pinta toda, ¿no? Entonces es como si fuese una quemadura de la córnea inclusive. De acuerdo a los grados, también nos permite ver severidad de los síntomas en el ojo seco. Siguiente. Y por último, el tratamiento, pues el tratamiento vamos a ver desde las gotas más inocuas, que van a ser una lágrima, ¿no? Y también, si es que es un cuadro reumatológico, podemos dar antiinflamatorios, podemos dar inmunosupresores. Si es que el paciente no produce lágrima, taponamos los puntos lacrimales para que la poquita lágrima que produce se estanque en el ojo, etc. O sea, un sinfín de tratamientos. Ustedes quizá a lo mucho, si sospechan que alguien tiene ojo seco, con que den una lagrimita en gotas, suficiente. Siguiente. Muy bien, entonces, disculpen que haya sido la clase así rápida, espero que algo se hayan llevado el día de hoy. Le voy a pedir al delegado que se encargue de terminar de tomar la lista, por favor, o consigne la lista de forma física, y llévense eso, ¿no? Lo más frecuente en patología y lo que tienen que saber ustedes como médicos generales. Eso sería todo, chicos. Buenas tardes. No hay dudas. Y estudien para la vida, no para el examen. Cuídense. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. De nada, estudien. ¿Qué dice?